Hola, em, este es el primer video del curso de grupos actuando en el círculo y este es un video a modo de introducción. Entonces lo primero que hay que decir es que vamos a considerar no solamente grupos que actúan en el círculo, sino más bien en dimensión 1. O sea, el círculo, la recta, el intervalo cerrado, intervalo abierto. Y lo que nos vamos a interesar es en dado M1, cualquiera de esas variedades de dimensión 1, nos vamos a interesar en esta filtración de subgrupos que aparecen acá. El grupo entero de homomorfismos, todos los homomorfismos de M1, qué sé yo. Diff1 de aquí, ¿qué es eso? Estos son todos los difios donde la derivada de f' es de clase C1, es continua. Perdón, f es de clase C1, es decir, su derivada es continua. Aquí, por ejemplo, difio C2 son f de clase C2, su derivada es continua y su segunda derivada también. Y su inversa. Eso es importante. Y aquí entre medio hay una cosa que interpola, que va a ser bien interesante, supongo en este curso, son todos los f, tal que existe una constante positiva, tal que f, la derivada no solo es continua, sino que la diferencia de las derivadas está acotada por la diferencia de las primágenes al exponente alfa. Y alfa es algún número entre 0 y 1. Entonces, estos subgrupos de aquí al medio interpolan entre C1 y C2. Hay una familia en realidad, pongo 1, pero en realidad es una familia. Y ese fenómeno se repite aquí también. Esto interpola entre C1 y C3. ¿Ya? Entonces, eso es una familia de subgrupos que uno mira, pero en realidad nuestro problema es más específico que eso. Nosotros nos vamos a interesar a este problema que tengo aquí. Dado un grupo G, que no sé, puede ser finitamente generado, o numerable, no sé, o compacto, qué sé yo. Alguna cosa que a alguien le gusta, dependiendo del contexto que quiera estudiar. No, lo que queremos es entender las representaciones en homio, en difio, si es que hay representaciones, si es que no hay, y cómo varían sobre todo estas representaciones cuando uno avanza en la filtración. ¿Ya? Entonces, ahora quiero mostrarles un par de resultados como típicos. O sea, que se saben y que vamos a ir viendo a lo largo del curso. El primero es un teorema que le puse folclore, porque no sé de quién es, y que dice que si uno se interesa en representaciones por ohmios de M1, cuando M1 es la recta o el intervalo, entonces un grupo, me faltó agregar aquí, numerable, se mete en ohmio, preservando la orientación, para eso es el signo más de ahí. Sí, solo sí, yo puedo definir en G un orden total invariante por multiplicación izquierda. ¿Ya? Es decir, vamos a llamar a la clase de grupos que admiten un orden total invariante por multiplicación izquierda, lo vamos a llamar grupos ordenables. Va a ser un tema central, me imagino, en este curso. ¿Ya? Entonces, la clase de grupos que actúan por ohmios de la recta o del intervalo son los grupos ordenables. Y para el círculo hay un resultado análogo. La clase de grupos que actúa por ohmios del círculo son los grupos circularmente ordenables. ¿Ya? La definición de circularmente ordenable es un poco más difícil, pero bueno, ya la veremos. Y después nos interesamos en cómo varían las representaciones, ¿cierto? Aquí hay varias flechitas. Entonces aquí un teorema que puse de Thurston dice que si yo tengo un grupo cualquiera, no necesariamente numerable siquiera, que yo lo logro representar fiel
por, por, por difimorfismo de clase C1 del intervalo cerrado, ojo ahí, eso solamente sucede cuando el grupo tiene una propiedad que es la siguiente, que es que para todo subgrupo de G finitamente generado hay un homomorfismo sobreyectivo sobre los enteros. Esto es lo que se llama que G es localmente indicable y H es indicable. Entonces, un grupo que admite una sobreyección sobre los enteros se dice indicable, y un grupo localmente indicable es esto de acá. Localmente indicable. Ups. Localmente indicable. Que todo subgrupo finitamente generado es indicable. ¿Ya? Entonces, una observación que veremos en algún momento, probablemente en el próximo video, no se lo pierdan, es que los grupos localmente indicables siempre son ordenables. O sea, si alguien cumple con esta condición en verde de acá, necesariamente actúa por ohmios de la recta. ¿Ya? Aquí, perdonen, esto no es un sí solo sí, esto es un sí G se mete ahí, entonces eso no implica. Hay grupos localmente indicables que no actúan por difío seguro. Bien, y entonces vamos a ver un argumento en un ratito más de que los grupos que cumplen con esta condición de que se sobreyectan, que yo les puedo dar direcciones locales, son ordenables, puedo dar una suerte de dirección o orden global en el grupo, y la recíproca no es verdad. ¿Ya? Entonces uno, obviamente, en el paso de ohmios a difios, uno pierde cosas, hay cosas que se pueden encontrar en ohmios que no puedo encontrar en difios. Y obviamente la cosa no sigue ahí. Por ejemplo, aquí un teorema muy bonito. Son 3 teoremas en realidad para una clase de grupo. Si uno se concentra en la clase de grupos nilpotentes, por ejemplo, Maltzer probó que si mi grupo nilpotente no tiene torsión, entonces mi grupo nilpotente es necesariamente ordenable. De hecho, es localmente indicable. Después, Farr y Franks, Maltzer, un resultado viejo. Farr-Franks, no sé qué tan viejo, el 2000 más o menos. Probaron que si mi grupo nilpotente es ordenable, entonces es más que ordenable, uno puede meter el grupo entre los difios C1. Uno puede suavizar el orden si quiere. Y una de las lecturas que dimos, en la lectura de Parque, mejora este resultado. Mejora este resultado sustantivamente. Ya nos explicará Maxi eso. Y en contraposición, si uno sigue aumentando la regularidad de la representación, entonces el señor Plante y el señor Thurston se fijaron que dentro de los difios C2, que preservan orientación, los únicos grupos nilpotentes C2 son grupos abelianos. ¿Ah? Son de hecho grupos como de traslaciones, en algún sentido. Aquí, si uno define bien qué es una traslación en el intervalo, son grupos de traslaciones. ¿Ya? Entonces, los grupos nilpotentes sin torsión aparecen todos en ohmio, todos en difio C1, pero se van perdiendo, van desapareciendo aquí, en esta parte de acá, van desapareciendo poco a poco a medida que uno va moviendo el alfa, y eventualmente en C2 quedan solamente los grupos abelianos. ¿Ya? Y ese es el tipo de cosas que vamos a andar mirando en este curso. Ya. Voy a poner stop.